¿Qué tal, amados hermanos? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien, confiando siempre en la gracia y en la promesa de nuestro Dios. Hoy vamos a continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy es miércoles, estudio bíblico, y vamos a leer la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6. Vamos a estudiar tres versículos, hermanos. Filipenses 3, capítulo 4, versos 5 y 6. Dice así, dice el verso 4: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Oremos. Amantísimo Señor, Padre de gran misericordia, tú eres nuestro Dios eterno y soberano, Rey de reyes, que vive para siempre. Mereces la gloria, la alabanza, la honra. Y aquí estamos, mi Dios, para adorarte. Queremos alabarte, Padre bendito, por medio de tu palabra, Señor. Queremos escudriñar, mi Dios, queremos estudiar, leer, escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que prepares, Señor, nuestra vida, prepares nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, y estemos atentos, Señor, en este estudio de tu palabra. Ruego que tú seas con mis hermanos, Señor. Te pido que tú los bendigas grandemente, Señor. Te pido, mi Dios, que tu gracia, que tu misericordia sea sobre cada uno de tus hijos en esta hora de la tarde. Te ruego, mi Dios, que tomes nuestra vida espiritual. Toma en tus manos, mi Dios, nuestra vida cristiana, Señor. Cámbianos día a día. Transfórmanos, Señor. Llénanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Háblanos por medio de tu palabra, Señor, con el fin y propósito de que temamos verdaderamente tu nombre, Señor. Y ayúdanos, mi Dios, a obedecerte, a escucharte, mi Dios, y ponerlo por obra, esta porción de tu palabra. Te lo suplicamos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a tener la meditación, el estudio de la palabra de nuestro Dios. Hace 8 días hablábamos de cómo el apóstol Pablo nos exhortaba de que el cristiano, el verdadero creyente, circunciso en Cristo Jesús, deben servir al Señor en espíritu y en verdad. Deben adorar al Señor en espíritu y en verdad. El verdadero creyente circunciso en Cristo Jesús debe gloriarse en su Salvador. El creyente debe gloriarse en Cristo Jesús. El creyente, hermanos, no confía en su propia fuerza, no busca su propia gloria. Más bien, el cristiano es llamado a glorificar, a gloriarse en Cristo Jesús. En tercer lugar, hermanos, el verdadero creyente no confía en la carne. El creyente confía en su Salvador. El verdadero cristiano circunciso en Cristo Jesús confía verdaderamente en su Señor y Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos,
En esta lectura de la palabra del Señor que hace un momento estuvimos leyendo, el apóstol Pablo ahora nos habla de su testimonio. El apóstol Pablo nos habla de cómo era antes, cómo era el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo como su Salvador. Y este es el tema, hermanos, que vamos a estar meditando. En primer lugar, vamos a hablar, hermanos, de la condición anterior del apóstol Pablo. Como introducción, hermanos, cuando el hombre viene por la fe a la cruz del Calvario, cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesús, entonces recibe la salvación por medio de Cristo. Experimenta un cambio total. Cuando el creyente confía en Cristo Jesús, entonces, hermanos, Dios obra y obrará en nosotros. El creyente experimenta un cambio total. El que es de Cristo, queridos hermanos, es una nueva criatura, pues todo lo anterior ha quedado atrás y todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Pablo habla de eso, de que el creyente es nueva criatura, es nueva persona en Cristo Jesús. Lo pasado ya pasó. Ahora, hermanos, el Señor nos ha rescatado para glorificar su santo y bendito nombre. Pablo habla de eso en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del verso 17. Al creer, una persona de la media vuelta, dejando la vida pasada para avanzar en dirección contraria. Es decir, hermanos, debemos olvidar todo eso y seguir hacia lo que está delante. Filipenses 3, versículo 13. El apóstol Pablo nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Así que, hermanos, nosotros que por la gracia de Dios hemos creído en Él, entonces las cosas que se quedaron atrás, eso ya quedó atrás. El cristiano es llamado a perseverar, a continuar en el camino del Señor, seguir avanzando. Y Pablo, hermanos, en esta porción de la palabra nos anima de que el creyente debe permanecer en Cristo Jesús, dejando la vida pasada, avanzando en dirección hacia Cristo. Debemos olvidar todo lo que haya pasado en nuestra vida pasada y seguir hacia adelante. Pablo, hermanos, menciona su herencia, menciona sus logros, no para jactarse y resaltar lo que fue, sino más bien, hermanos, Pablo confirma que todo ello de nada sirvió para alcanzar su salvación, es decir, de nada sirvió su vida pasada. Podría haber confiado en la carne mucho más que los judaizantes, pero su gloria está centrada en Cristo Jesús. Pablo se centra en el Señor y aquí insta, hermanos, a los filipenses a seguir su ejemplo y tener su mismo sentir. Hermanos, conocer a Cristo es una renuncia total al pasado, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia adelante. Así que Pablo, hermanos,
va, va a compartir con nosotros su testimonio. Habla de su vida pasada y en segundo lugar habla después de que conoció al Señor. Más bien, habla después de que nuestro Señor Jesucristo él llamó al apóstol Pablo porque el Señor tenía un trabajo, una misión muy importante para el apóstol Pablo. Así que Pablo nos hablará de su testimonio, pero también nos habla, hermanos, de que el cristiano es llamado a que persevere en todo momento, confiando en su Señor. Bien, mis hermanos, en primer lugar, lo que vemos aquí en el versículo 4 dice la palabra del Señor: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo, hermanos, habla de su vida pasada. Pero aquí hay una buena enseñanza, hermanos, porque el siervo del Señor, el apóstol Pablo, lo que tiene en mente es enseñarle a los hermanos en Filipos a que no deben confiar en los ritos. No deben confiar en cuanto a la circuncisión corporal, es decir, en cuanto a la circuncisión física. No deben confiar, hermanos, en ni una religión. Y es lo que Pablo, hermanos, nos recuerda a nosotros también. No confiar en los ritos. Versos 4 y 5, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Verso 5 nos dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Hermanos, lo que vemos aquí es que el apóstol Pablo fue circuncidado al 8º día. Verso 5. Los padres del apóstol Pablo, amados hermanos, habían cumplido con lo ordenado por Dios a Abraham, que había sido puesto como señal del pacto entre el pueblo de Israel, y Dios mismo. Génesis capítulo 17, verso 11 y 12, y Levítico capítulo 12, versículo 3. Pablo nos dice aquí que él fue circuncidado al 8º día. Y así empieza el testimonio del apóstol Pablo. Pablo, cuando niño, hermanos, cuando era niño, había sido llevado al sacerdote en el día prescrito para hacer ¿qué? Para ser circuncidado. No se había convertido al judaísmo, ni circuncidado ya adulto, como algunos comentan, algunos comentaristas mencionan que muy posiblemente que cuando Pablo era niño, había sido llevado al sacerdote, ¿verdad?, para ser circuncidado. Pero algunos comentan que no se había convertido al judaísmo ni circuncidado ya adulto, como muchos de los filipenses, sino llevaban en su cuerpo la marca de los escogidos. Hermanos, la circuncisión no hacía a Pablo mejor que los demás para alcanzar la gracia ante Dios. Ese rito, hermanos, quedó sin valor cuando alcanzó la salvación por fe en Jesucristo. Y es lo que Pablo, hermanos, nos recuerda aquí, diciéndonos que la circuncisión física ya no tiene valor, ya no está vigente.
Vivimos bajo la gracia del Señor, hermanos, por la misericordia de nuestro Dios. Pero Pablo, antes de que conociera a Cristo, no había entendido perfectamente lo que era el verdadero evangelio. Yo les decía, ¿verdad?, que la circuncisión no hacía a Pablo mejor que los demás para alcanzar la gracia del Señor. Ese rito, hermanos, quedó sin valor. Quedó sin valor cuando Pablo fue llamado por Jesucristo, alcanzando la salvación por fe en Jesucristo. Así que Pablo, en primer lugar, hermanos, nos cuenta de su testimonio, hablándonos de su vida pasada, que él fue circuncidado al 8º día. Versículo 5. Nos dice también que es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice Pablo, fariseo. En cuanto a la ley, yo soy fariseo, dice Pablo. Del linaje de Israel. Es lo que vemos aquí. En segundo lugar, Pablo, hermanos, era descendiente directo de Abraham, de Isaac y Jacob. Sus padres no pertenecían a un linaje mezclado ni agregado a Israel. Tampoco era prosélito, sino que formaba parte del linaje escogido desde su nacimiento. Así que Pablo nos dice, hermanos, el texto que estamos estudiando era del linaje de Israel. Y continúa diciendo aquí, amados hermanos, que era también de la tribu de Benjamín. Esta tribu, hermanos, ocupaba un lugar muy especial en la aristocracia de Israel. Fue la tribu que permaneció leal a la casa de David durante la guerra civil después de que murió Salomón. Así que para Pablo, hermanos, hubiera sido motivo de orgullo ser de la tribu de Benjamín. Cuando escribió a los romanos, también lo mencionó en la misma carta de Romanos, capítulo 11, versículo 1. Y pudo haber tomado esto, hermanos, como una ventaja sobresaliente sobre todos los demás. Así que, hermanos, Pablo fue circuncidado. Pablo, hermanos, es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Qué más vemos aquí? Hebreo de hebreos. La expresión hebreo de hebreos, hermanos, significa que Pablo era conocedor y dominaba la lengua hebrea. Pablo era hebreo, según lo que estamos leyendo. Pablo está hablando de su vida. Hebreo de hebreos, aunque había nacido en Tarso, sus padres lo habían educado como nacido en Israel. Por eso Pablo dice, soy hebreo de hebreos. Además, hermanos, como israelita, como hebreo, guardaba las costumbres hebreas y guardaba la fe judía. Ya nos había dicho, ¿verdad?, en el libro de Hechos, capítulo 21, del verso 40, y capítulo 22, del versículo 2 al 3. Después de su conversión, hermanos, después de que el Señor Jesús llamó a Pablo, la palabra nos dice en el libro de los Hechos, hermanos, que fue instruido a los pies del gran maestro Gamaliel. También le colocaba en un lugar superior por su educación. Gamaliel era un estudioso
que conocía la palabra del Señor, el Evangelio, había escuchado de Jesucristo como Salvador. Así que Gamaliel era maestro, instruyó, capacitó, enseñó a Pablo. Y fue así, hermanos, como creció espiritualmente el apóstol Pablo. Podía considerarse más hebreo que sus opositores. Pero de nuevo, hermanos, tuvo que recalcar que esa descendencia tan valiosa para el hombre no podía salvar su alma. Y esta es la meditación, queridos hermanos. Pablo fue circuncidado. Pablo era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, era hebreo de los hebreos, es decir, hebreo de los huesos colorados. En cuanto a la ley, fariseo, dice la palabra del Señor. Pero todo eso, hermanos, quiero adelantarme un poco. En todo esto, hermanos, Pablo no se jacta de las obras que él había hecho. Pablo no se gloría por las obras que él había hecho, según la tradición, según la cultura. Pablo, hermanos, verdaderamente él se enfoca en la obra de Cristo. Se enfoca en lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario. Y eso es importante, queridos hermanos, porque muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que es la religión. Muchas veces nos enfocamos, hermanos, en las cosas que nosotros hemos hecho, en las obras que nosotros hemos hecho. Muchas veces nos jactamos que porque estamos según en la verdadera religión, en una iglesia verdadera, nos jactamos, hermanos, que tenemos mucho conocimiento de la palabra, nos jactamos que nosotros somos bien ordenados, pero nos olvidamos verdaderamente de que la obra y la salvación es del Señor. Es lo que Pablo está enseñando aquí. Recordemos que el contexto, hermanos, Pablo anima, exhorta a sus lectores, exhorta a los hermanos de Filipos a que debían cuidarse, que tengan cuidado de los falsos maestros, porque ellos estaban enseñando una doctrina falsa. Por eso Pablo comparte su testimonio. Pablo habla de su vida, quién era antes y quién es ahora. ¿Cómo era antes? ¿Qué era lo que practicaba antes de conocer a Cristo? Y es el estudio de la palabra, hermanos, lo que estamos haciendo en esta tarde. Pablo, hermanos, tuvo que recalcar, ¿verdad?, que esa descendencia tuvo que decir que fue circuncidado, tuvo que decir que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. La palabra nos dice también que era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, hombre legalista, hombre que tenía en mente buenas obras. Tuvo que recalcar todo eso, hermanos, para que sus lectores entendieran que solamente el único que salva, la buena obra que hizo Jesucristo,
es que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Así que está muy claro lo que Pablo está enseñando a nosotros también. Salvos por la gracia del Señor. Allí vemos el amor, la misericordia de Dios, queridos hermanos. Por eso les decía que Pablo, hermanos, tuvo que recalcar que esa descendencia tan valiosa para él, hermanos, no podía salvar su alma. No podía salvar verdaderamente. Así que lo que enseña Pablo aquí, el propósito de su testimonio, es que él está dando a conocer que el único que salva es Cristo el Señor. Es Jesús, hermanos, el único que salva. No hay otro medio, no hay otro mediador. Por eso el Señor Jesús nos dice en su palabra, ya en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús ha dado a conocer al Padre. Él se reveló, se ha revelado y sigue revelándose por medio de su palabra. Jesús está llamando. Jesús llama a hombres y mujeres pecadores delante del Señor. Hermanos y amigos, mira su vida, mira su condición. Y eso, hermanos, debes recordar que el único que te puede salvar es Jesucristo. Pablo nos está hablando, hermanos, de su vida pasada. Por eso estaba recalcando con el fin de presentar el verdadero evangelio. ¿Qué más vemos aquí, queridos hermanos? Versículo 6. Pablo dice que era perseguidor de la iglesia. Versículo 6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Era perseguidor de la iglesia, era un hombre irreprensible. Pablo, hermanos, creía estar en lo correcto al oponerse a Cristo y sus seguidores, porque él era celoso, era fariseo, era legalista, era hebreo. Él pensó, hermanos, Pablo creía estar en lo correcto al perseguir a los hijos del Señor, al oponerse a Cristo y a sus seguidores. Trató de destruir la iglesia en obediencia y fidelidad a sus convicciones. Pablo era eso, hermanos. Era perseguidor de los creyentes. Pablo perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos. Había sido mucho más celoso que los judaizantes. Lo menciona en su carta en Gálatas capítulo 1, verso 13 al 14. Había sobrepasado a sus propios padres. Eso era Pablo, hermanos. Fue muy estricto en el cumplimiento de la ley y esto hacía que pareciera un ejemplo superior ante los que se jactaban de su vida religiosa. Hermanos, realmente Pablo no había conocido al verdadero evangelio. No había conocido al único Salvador. Pablo estaba perdido, hermanos. Pablo era perseguidor, era oponente al evangelio. No quería nada del evangelio. Se preocupaba simplemente para defender
su religión, una religión que se basa en buenas obras, una religión que se basaba en la circuncisión física. Pablo era estricto, hermanos, en el cumplimiento de la ley. El apóstol Pablo, hermanos, había cumplido con todo lo que se esperaba de un buen fariseo. Y por su misma obediencia a la ley había pensado ya haber alcanzado la justicia deseada, y por lo mismo se sentía irreprensible. Irreprensible. Pablo practicaba todo eso, hermanos. Pablo era un hombre irreprensible. No lo podían señalar tacha alguna en la práctica de su vida y logros. Su conducta había sido irreprensible ante los que creían y actuaban como él, pero sin que existiera relación alguna con Cristo Jesús. Todo lo que había hecho Pablo, todo lo que practicaba Pablo, todo lo que Pablo decía, hermanos, no tenía una relación con Jesús. Es decir, sin que existiera relación alguna con Cristo Jesús. No tenía nada que ver con el verdadero evangelio, porque Pablo estaba ciego. Pablo no veía, no había conocido el verdadero camino. Es verdaderamente, hermanos, es interesante, es maravilloso el testimonio de Pablo. Y es importante para nosotros, hermanos, entender qué es lo que Pablo quiere que entendamos. Hermanos, para meditar la palabra del Señor, aplicando esto en nuestra vida cristiana, en nuestra vida religiosa, cuando una persona, hermanos, cuando una persona no conoce a Cristo, cuando una persona no conoce del Evangelio, no tiene conocimiento de Dios, cuando una persona que no ha escuchado la palabra del Señor, uno actúa por ignorancia. Uno lo hace por incredulidad, creyendo que está bien lo que hace. Pero en realidad, hermanos, la realidad es que el hombre impío, la persona impía, es una persona que está muerto por sus pecados y sus delitos. El hombre pecador está muerto en sus delitos y pecados. Eso quería decir. Así que el hombre no puede hacer nada, absolutamente nada. Una persona que no se ha entregado al Señor actúa por ignorancia, practica cosas por ignorancia, practica cosas por incredulidad, porque estamos ciegos, no vemos. Decimos que vemos, pero no vemos en realidad. Al escribir a Timoteo, hermanos, el apóstol Pablo presenta un resumen de su actuación y la razón por la cual persiguió a la iglesia. Allá en 1 de Timoteo, capítulo 1, versos 12 y 13. Ahí Pablo narra un poco de su testimonio, pero aquí, hermanos, si usted quiere conocer quién era el apóstol Pablo, lee este capítulo 3 de Filipenses. Y cuando uno lee la palabra, el testimonio del apóstol Pablo, uno se queda sorprendido. Así éramos antes, queridos hermanos, sin conocer a Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, actuando por ignorancia, haciendo cosas
horribles delante del Señor por incredulidad, por no creer en Cristo, por no creer en el Evangelio. Por eso el Señor dice, no seas incrédulo, sino creyente. Sé creyente en Cristo Jesús. Si aún no se ha entregado al Señor, debes hacerlo. Es necesario hacerlo, es necesario que lo hagas. Quizás estás haciendo cosas sin pensarlo. Quizás estás actuando por ignorancia, haciendo cosas horribles delante del Señor por tu incredulidad. ¿Qué debes hacer? Ven a Cristo, al Señor. Preséntate al Señor. Pide perdón por tus pecados. Pide perdón por tus pecados. Y da gracias al Señor que no te ha consumido por el pecado que has hecho delante del Señor. Pablo estaba agradecido. Pablo no se jacta por haber hecho buenas obras. Claro, de hecho, hermanos, el ser humano no podemos comprar la salvación. Pablo no se jacta diciendo cosas, sino más bien él se centra en Cristo. Él está agradecido. Él da gloria al Señor. Hermanos, le daba gracias a Dios que a pesar de su vida pasada, a pesar de todo lo que Pablo había hecho, su condición, su vida pecaminosa, era perseguidor de la iglesia, hombre legalista, fariseo, ciego, pecador. Después de conocer al Señor, él está agradecido. Le daba gracias al Señor a pesar de su vida pasada. El Señor Jesús le tuvo por fiel. Pablo amó a Cristo verdaderamente. Él se entregó a Cristo, estableciéndolo en el ministerio, fundando iglesias, misiones, enseñando la palabra, compartiendo el Evangelio, hermanos. Por eso es que Pablo, hermano, realmente cuando leemos su carta, ahí encontramos ahí vemos que era un gran siervo del Señor. Por causa del Evangelio, lo encarcelaron. Y finalmente fue decapitado por su Señor, por su Salvador. Hermanos, cuán agradecidos estamos nosotros. ¿Honras al Señor verdaderamente? ¿Amas a Cristo verdaderamente? ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Hermanos, antes el apóstol Pablo había sido blasfemo, perseguidor, injuriador, hombre pecador, hombre malvado, perseguidor de la iglesia, incrédulo, ignorante. Así éramos antes todos nosotros. Por la gracia del Señor, Él nos limpió. Jesús te llamó, no para volver atrás, no para regresar atrás, sino poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, avanzando hacia la meta, confiando en el Señor siempre. Es lo que Pablo nos quiere enseñar aquí a nosotros, queridos hermanos. Hermanos, el Señor tuvo misericordia. El Señor tuvo gracia. Y así fue como el apóstol Pablo entendió el verdadero evangelio. Había sido aceptado por el Señor, por misericordia, por la gracia de Dios, porque lo había hecho por ignorancia. Es decir, actuaba por ignorancia. No conocía a Cristo. Pero después, hermanos,
después de que fue llamado por el Señor, él dijo: por gracia fui salvo, no por obra, para que nadie se gloríe. Hermanos, glorifica al Señor porque Dios te ha dado de su gracia, de su misericordia. Hermanos, para ir terminando este estudio, esta meditación, Saulo de Tarso, o sea, Pablo, fijaba en lo externo en lugar de lo interno. Él se comparaba a sí mismo con las normas de los hombres y no con las de Dios. En cuanto a la obediencia externa a las demandas de la ley, hermanos, Pablo era todo un hombre exitoso, era todo un éxito, pero no se detuvo a considerar los pecados internos que estaba cometiendo. Se estimaba como justo, mas un día se vio a sí mismo comparado con Cristo Jesús. Y dijo: miserable de mí, ¿quién puede librarme? ¿Quién puede darme la libertad? Sino Cristo el Señor. Hermanos, fue entonces que cambió su evaluación, sus valores, su vida, abandonó su justicia por obras, cambiándola por la justicia de Cristo Jesús. Pablo habla de su vida pasada, pero también está hablando de la gracia del Señor. Hermanos, quisiera hacer unas preguntas para ir cerrando este estudio. ¿En qué está usted basando la salvación de su alma? ¿En qué está usted basando la salvación de su alma? ¿En la religión de sus padres? ¿En el cumplimiento de tradiciones y enseñanzas humanas? ¿Se basa en su conducta moral? ¿O en la opinión que otros tienen de su forma de vida? ¿En qué se basa su salvación? Es la pregunta. Hágase esa pregunta. ¿En qué se basa mi salvación? Y compare su experiencia con la del apóstol Pablo. ¿Cómo era Pablo? ¿Cómo eras antes? Usted, ¿quién eras antes? ¿Qué hacías antes? ¿Qué obras hacías antes de conocer a Cristo? Y considere si todo esto puede ser arrojado al mar del olvido y mejor confiar en la obra redentora de Cristo, que por amor a usted y a mí llegó hasta la cruz para darnos justicia y salvación. Confía en Cristo. Ven al Señor. Entrégate a Cristo. Deja tu vida pasada. Deja haciendo cosas malas delante del Señor. Ven a Cristo en este momento. El Señor puede perdonarte. Puede limpiar tus pecados. Dios es bueno. Dios es amor. Pero recuerda, si no te arrepientes, la ira del Señor estará sobre ti. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. La paga del pecado es la muerte. Habrá condenación eterna. Así que ven entonces al Señor, deja tu vida pasada, confía en Cristo. No confíes en otras personas, no confíes en los hombres, no confíes en los ritos, no confíes en linajes, no confíes en la estatura religiosa, no confiar en nuestros logros, confía en Cristo. Pon tu vida en las manos del Señor
y así serás salvo. Hermanos y amigos, Pablo dejó todo para venir a ser un miembro odiado de la secta cristiana y un predicador del evangelio. Pablo dejó todo. Fue odiado, claro que sí, por los fariseos, por grupos que eran sectas. Decían ser cristianos, pero no eran cristianos. Por eso les decía, dejó todo para venir a ser un miembro odiado de la secta cristiana y finalmente pasó a ser un predicador del evangelio. Predicador del evangelio, siervo del Señor. ¿Usted es siervo de Dios? ¿Usted es una sierva del Señor? Hermanos, meditemos pues la palabra del Señor y entreguémonos a Él. Que el Señor bendiga su palabra.